Bueno, buenos días, hermanos. Tenemos el segundo plato, como dice nuestro hermano. En el libro de Lamentaciones hemos estado viendo algunas de las consecuencias para el pueblo de Judá, ¿verdad? Por no haber escuchado los mensajes de la palabra de Dios, haber despreciado esta palabra, la idolatría. Pero ahora en este capítulo 9 del Apocalipsis vamos a ver algo similar, pero no solamente para el pueblo judío, aunque también tendrán sus consecuencias, sino para toda la humanidad. Y las consecuencias en este capítulo 9 y en todo el Apocalipsis pues son terribles, ¿verdad? Como vamos a ver en este capítulo. Evidentemente, aquí está hablando de las trompetas que se tocan, 7 trompetas, como vemos en el capítulo 8, que trae una serie de juicios sobre la tierra, y después vienen también las copas de la ira, más adelante, como ya llegaremos, que traen consecuencias todavía más graves. Pues bien, en el capítulo 8, el 9 sí aunque yo dije que había capítulos que cronológicamente no seguían unos a otros, en cambio aquí el 9 sí es cronológicamente, porque en el 8 se nos habla de que a los ángeles se le dan 7 trompetas. En el 8 vemos las consecuencias de las 4 primeras trompetas, y ahora en el 9, cuando toca el ángel la trompeta, vienen las consecuencias de la 5ª y de la 6ª trompeta, ¿verdad? Y que como vamos a ir viendo. Bueno, pues el significado de las trompetas. Las trompetas en el Antiguo Testamento se tocaban fundamentalmente cuando había ocasiones o fiestas importantes, la tocaban los sacerdotes, pero también cuando había que anunciar algo fuerte, algo que iba a sobrevenir. Por ejemplo, vemos cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó durante 7 días, dice que el 7º día tocaron las trompetas y los muros de Jericó cayeron, ¿verdad? Por lo tanto, el simbolismo de las trompetas es en ese aspecto, que van a anunciar pues acontecimientos importantes que van a venir. Y aquí, pues, estas trompetas se tocan primero y luego van viniendo las consecuencias. Y estas consecuencias podemos decir que son progresivas. O sea que como los seres humanos no van a arrepentirse ni van a aceptar el Evangelio en su mayoría, claro. Porque no olvidemos que en este periodo tan terrible de los 7 años, la palabra de Dios nos dice que habrá millones de convertidos. Por lo tanto, va a haber también dentro de esa humanidad general que no acepta las advertencias ni el arrepentimiento, sí va a haber millones de convertidos. Pues bien, en el capítulo 8 se nos dice que antes de tocar las trompetas se produce en el cielo una media hora de silencio. Esta media hora de silencio puede tener varios significados. Yo creo que uno es la expectación que crea ante todos los seres que están delante del trono de Dios, que se nos dice que están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los ángeles, toda la creación angelical, y una multitud, dice, vestida de ropas blancas. Entonces, por un lado, esa expectación, porque ha llegado la hora del juicio de Dios sobre la tierra, y por otro lado, pues, se puede interpretar como un tiempo de espera de la misericordia de Dios, como hemos visto, por ejemplo, en el libro de Jeremías que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, la cantidad de oportunidades que Dios le daba al arrepentimiento por medio del profeta, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios le da a Jeremías ese mensaje, le dice: no te van a escuchar. Sin embargo, tienes que hacerlo.
Y es lo mismo mensaje para nosotros. Aunque una persona no nos escuche, no escucha, no atiende la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que predicarla, ¿verdad? Pues bien, eso entendemos esa media hora como un tiempo también de misericordia. En el capítulo 9, entrando ya, se nos dice lo siguiente en el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vimos una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Toca la trompeta y cae una estrella. Esta estrella, muchos comentaristas lo interpretan no como un cuerpo celeste, como un meteorito, no, sino como un ser, ¿verdad? Se cree que fundamentalmente pudiera ser Satanás y se le da la llave del pozo del abismo. Aclarar que el pozo del abismo aparece como 7 veces en el Apocalipsis y es distinto al lago de fuego. El lago de fuego, que nos habla Apocalipsis al final, es el destino final, después del juicio del gran trono blanco, en donde va a ser arrojado Satanás con sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, y todos los seres resucitados que son resucitados para perdición. Ese es el lago de fuego. Aquí el pozo del abismo podemos entender que es ese lugar en donde nos dice Judas en su epístola que están allí los ángeles que no guardaron su dignidad. Están en esas prisiones. También aparece, ¿verdad? Aparece ese pozo del abismo en el capítulo 20 del Apocalipsis. Dice que un ángel coge una cadena y la llave del pozo del abismo y encierra a Satanás durante 1000 años, durante el periodo del milenio en donde Cristo va a estar en la tierra reinando con la iglesia, ¿verdad? Entonces es para distinguir el pozo del abismo del otro lugar, que es el lugar final. Bueno, ¿qué pasó cuando se abre este pozo del abismo? Pues el efecto es como cuando se produce, ¿verdad?, un volcán. Dice que salió humo que oscureció la luz del sol. Y de allí salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas, evidentemente, también hay distintas interpretaciones. Unos dicen que son seres diabólicos, seres infernales, que salen. Otros dicen que parece ser que lo que Juan está viendo pues son instrumentos de guerra, como tanques o lanzamisiles, etcétera, etcétera, porque más adelante veremos lo que dice. La realidad es que se le da poder de atacar, de morder a los hombres. Y dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Por lo tanto, no van a tocar ni la hierba, ni van a tocar tampoco la creación vegetal. Pero sí hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay en los profetas menores, hay esa plaga de langosta, ¿verdad?, que destruyen completamente y arrasan todo hierba verde, y eso evidentemente pues produce una hambruna. Y se le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. El año pasado, en el verano, allí en el campo me picó a mí un escorpión. Había una toalla en el suelo, yo cogí la toalla, estaba debajo, no me di cuenta, y me picó. No vea lo que eso duele. Salí corriendo para el centro de Calle Mairena de urgencia, me pusieron una inyección, pero me dijo la médica, esto te va a durar 12 horas, exactamente. 12 horas estuve con el dedo horroroso, como 3 dolores de muela juntos, muy fuerte. Pues imaginaros
Imaginaros 5 meses sufriendo esa picadura de esas langostas. Pues claro, por eso dice el verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Claro, huirá de ellos y desean morir porque evidentemente ese tipo de dolor durante 5 meses, pues lógicamente, pues hace que la persona pierda el control. Después nos sigue diciendo que el aspecto de las langostas era como gigante a caballo preparado para la guerra, las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de su ala eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Aquí por eso muchos ven tanques, ven armamentos de guerra, ¿verdad? Pero hay un detalle importante. En cuanto a esa estrella que cae y lleva la llave del pozo del abismo, pues muchos piensan que es Satanás. ¿Por qué? Bueno, Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso lo dice el profeta refiriéndose a Satanás. Y el mismo Jesucristo le dice a sus apóstoles: veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces, en ese aspecto, pues se cree que es Satanás el que se le permite tener la llave. Pero después hay otra cosa interesante en el capítulo 12 que ya lo veremos ampliamente cuando lleguemos. Pero si podemos ver unos versos del capítulo 12 en donde vemos para confirmar, ¿verdad? Para confirmar precisamente que es Satanás que abre el pozo del abismo. En el capítulo 12 dice lo siguiente a partir del verso 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay una batalla espiritual en el cielo, una batalla angelical. Pero no prevalecieron, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto va a ocurrir en esta batalla celestial. Y dice una cosa interesantísima, que el arcángel Miguel, con las huestes de ángeles que están a favor de Dios, vencieron a Satanás y a sus ángeles con la sangre del Cordero. O sea, que el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene solamente una dimensión humana, sino que afecta también a las criaturas creadas que están hoy en los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, es algo importante también que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pero ahora dice el verso 11, nos confirma más de que estas criaturas infernales pues son más bien que, aunque utilicen armas de guerra, pero son criaturas físicas, o sea, espirituales, infernales, que están ahí en ese pozo, porque dice el 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea que tenían un jefe que se cree que no es Satanás, sino que exactamente igual que en la creación angelical de parte de Dios hay una jerarquía, porque hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y hay ángeles más normales, bueno, o sin ese grado de autoridad. Exactamente igual como Satanás quiere imitar todo lo que Dios ha creado, hay también una escala en los ángeles caídos. Y eso lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, este
rey que tiene sobre ellos, que los comandaba. Su significado de la palabra Abadón y Apolión es destructor, es un destructor. Por eso es lo que va evidentemente a comandar para enviar esta plaga durante esos 5 meses. Y al principio, al final del capítulo 8, hay un ángel que dice 3 hay. Hay en el aspecto, dice, sobre lo que viene sobre los moradores. Y estos 3 hay, que este es el primero, pues son progresivos, como he dicho, o sea que las cosas que vienen son peores. Y ahora viene otro hay que trae unas consecuencias tremendas, ¿verdad? El 6.º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, dice Juan, yo oí su número. Aquí vemos ahora algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo. Pero es importante lo que dice el verso 15, para la hora, día, mes y año. O sea, aquí vemos el control perfecto que tiene Dios sobre la historia. Dios todas estas cosas desde la eternidad ya la tiene preparada. Para la hora, día, mes y año. Se van a desatar esos 4 ángeles y cuando dice río Éufrates se está refiriendo a la región de Asia, ¿verdad? Y entonces tengamos en cuenta que hoy en día entre China, la India y el Japón, por ejemplo, y otros pueblos asiáticos, hay más de 3.000 millones de habitantes. Entonces que se pueda formar un ejército de 200 millones, pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pues este tremendo ejército, ¿verdad?, va a destruir nada más y nada menos que a la tercera parte de los seres humanos. Si en la actualidad hay como unos 8.000 millones de habitantes, quiere decir que estamos hablando de casi 3.000 seres humanos que van a ser destruidos. Entonces, desde luego, es tremendo cuando vemos las consecuencias, sobre todo cuando veamos también las copas de la ira al final, ¿verdad? Algo tremendo que le espera en este periodo. Y si así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Aquí, para este ejército se ve claramente, aquí, pues lanzamisiles, se está viendo claramente los tanques, o otros instrumentos de guerra que a lo mejor todavía no han sido creados, ¿verdad? Y si por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas. Así que, hermanos, yo desde luego cuando leo esto que viene, se me ponen los vellos de punta, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de Dios dice que somos sellados, el que es sellado va a ser librado. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto y vinieron las plagas, ellos estaban en la tierra de Gosén y ahí no sufrieron las plagas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa promesa del Señor de que vamos a ser librados de este tiempo tan tremendo. Y dice que eran semejantes a serpientes, tenían su cabeza y con ellas dañaban. Los tanques, sabéis que tienen ametralladoras automáticas por varias partes y se mueven, ¿verdad? Claro, si el apóstol Juan veía un tanque de hoy en día con las ametralladoras, los cañones, ¿cómo lo describe? No tendría palabra para describirlo, ¿verdad? Porque, ¿cómo se puede describir hace 2000 años eso? Bueno, pero sin embargo él lo describe de forma como él tal lo veía. Y ya para terminar, los versos 20 y 21 nos aclaran el por qué Dios permite, no solo permite, sino envía esta disciplina tan fuerte. Esos 2 versos no lo dicen. Y si los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, o sea, los que quedaron vivos, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que, igual que pasó a Faraón, que cada plaga él se endurecía más, pues esto va a ocurrir a la humanidad. Estas plagas no van a ser, en una inmensa mayoría, llevarlo al arrepentimiento, sino que su corazón, y van a seguir adorando a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, las cuales pues ni pueden ver ni oír. Eso en cuanto a la idolatría, pero en cuanto a los hechos de esta humanidad en este tiempo, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Tremendo. Cuando la humanidad llega a un punto de destrucción moral, como la que estamos viendo avanzando cada año, pues, y Dios no tiene el Evangelio. Hay 144.000 sellados en ese periodo predicando el Evangelio. Y afortunadamente va a haber millones de convertidos. Que sí, que van a pasar, quizás la mayoría por la muerte física, por causa de la persecución del anticristo. Pero ya lo vimos antes, ¿verdad? En los capítulos anteriores, cuando le pregunta a Juan, bueno, ¿y esta multitud de ropas blancas, quiénes son? Y Juan dice, yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Así que, hermanos, vemos evidentemente en este libro que aunque es difícil de interpretar, pero creo yo que con la ayuda del Espíritu Santo y con el conocimiento que tenemos del simbolismo en el Antiguo, pues podemos acercarnos bastante a la interpretación del Apocalipsis. Así que quiera el Señor que, como vemos por los acontecimientos y por la palabra que la cosa está cercana, que nosotros aprovechemos para predicar el Evangelio, ¿verdad? A tiempo y a destiempo. Y prediquemos sobre todo, no solo con la palabra de Dios, sino también, como hemos visto en esta mañana, que nuestro testimonio sea un testimonio limpio que glorifique al Señor. A Él sea la gloria.